¿Cómo están, mi amigo? Ay, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Como todos los años, a los meses Como grabando todos para los todos. meses, como todos los Como todos los meses, meses grabando algo. viéndonos de nuevo. Ahora sí que aprovechando este atardecer tan bonito aquí en esta ciudad de Chihuahua. Otra vez, pues en un programa más, mi Capítulo querido más amigo, un de esta capítulo crítica más. de sarcasmo jurídico. Así es, El tema de hoy creo que es un poco relevante para mí. El endurecimiento de las penas. ¿Por qué se han endurecido las penas? Bueno, ya todo el mundo ha hablado del artículo 19 constitucional, las reformas de la prisión preventiva oficiosa. Pero esto es un tema relevante para mí, que invitamos a los jueces que están publicitándose para campañas políticas que vengan a hablar de este tema. Obviamente hemos escuchado muchos jueces, magistrados que están tratando de hacerse humanizar la justicia, hacer llegar al pueblo la verdad, ser justos, que ellos conozcan su derecho. Pero, ¿acaso sabrán? O quiero ver que un juez se venga a sentar y me diga que no le va a hacer caso a la Constitución y no va a poner la pena máxima a aquel americano que ingrese un arma de fuego. Y diremos por qué. Digo, empezó un poco fuerte el tema de hoy. ¿Qué tiene que ver esto? Hubo una reforma en el 19 constitucional, precisamente lo de la prisión oficiosa, pero todo el mundo habla de la prisión oficiosa, pero hay un apartado que nadie ha puesto atención. ¿Mi amigo? Sí, 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 claro, claro. Vamos a comentarlo, mi querido Omar. Vamos a comentarlo precisamente que esto habla, ahora sí que con lo referente a las reformas que se dieron el 17 de enero, ¿no? De Así es. enero del Bueno, esta reforma 2025, viene del 31 de diciembre 31 de diciembre. del año pasado y hubo más reformas en enero del 2025. Así es. Pero en esta reforma del 31 de diciembre habla de hacer de prisión oficiosa, Así, entre ellos varios delitos. de A hecho ver, lo voy a amigo. citar de forma textual. Aquí nos dice, referente al artículo 19, párrafo segundo, que por lo que se refieren delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea, delito de terrorismo y de los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley, a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y ahí ahora sí que coma, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución. Voy a hacer mención ahora sí que qué nos dice el párrafo segundo y tercero del artículo 40. Dice, el artículo 40 se refiere el párrafo segundo que el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Y por lo que se refiere al párrafo que nos hacen mención aquí del párrafo tercero de este mismo artículo 40 constitucional, nos refiere, tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización, colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Continúa diciendo retomando este artículo 19 constitucional, en cuanto a las modificaciones que hubieron y reformas, dice que se le impondrá la pena, ojo, hay que, y ahorita, Resaltar. ahorita vamos a resaltarlo, y ahorita nos das tu punto de vista, mi querido Mark, dice, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, para, se le impondrá, dice,
la pena más severa, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera o total o parcial. Bueno. O sea, al fin y al cabo, lo que nos importa de este artículo es dos cosas. Primeramente, que un juez debe atender la literalidad de la Constitución. Vamos a partir de dos vertientes. En la Constitución establece, y este capítulo va a ser así, de armas de fuego y contrabando. Y este de contrabando particularmente de vaporizadores. Y más allá de esto, hablarlo en tema de, para los que saben derecho, no, tú amigo, que te gusta ir a Rose, a Burlington, o venir de Estados Unidos y con tus vaporizadores, o aquel americano que ingresó con un arma de fuego, cobra relevancia algo. Se te va a poner la pena más severa. ¿Qué se entiende por más severa? La máxima. Máxima la pena. Entonces, si tú ingresas a territorio mexicano con un arma de fuego, la pena máxima es 15 años. Un juez de los que se están publicitando, quiero ver que me venga a decir, no voy a poner la más severa. Ahí está la Constitución. Y la Constitución es clara, dice, no cabe analogía, te vas a ir a la literalidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y cobra relevancia lo siguiente, ¿no? Bueno, ese famoso avión sin tripulantes que estuvo por toda Baja California, por todo el interior y que despegó, es una intromisión a la soberanía. No hay que perseguir ese delito. Está invadiendo la soberanía mexicana. Está haciendo investigaciones mexicanas. Ahí está la Constitución. ¿Qué pasó? ¿Nadie va a intervenir en eso? Pero bueno, al caso en lo que nos importa. Una persona americana que ingresa con armas de fuego, se acabó. Ese es el castigo a un extranjero que ingresa a territorio mexicano con armas de fuego. Es la pena más severa. Allá, por los años cuando tú y yo estudiamos la carrera de Derecho, existía en la Constitución la famosa pena de muerte, la cual fue quitada porque nunca fue reglamentada. Pero si hubiera estado reglamentada, ¿cuál sería la pena más severa por tener un arma de fuego? La muerte. Se acabó. Y en el Código Militar sigue existiendo la pena de muerte. Pero bueno, vamos a hacer un preámbulo aquí. Dirán, bueno, yo nunca traigo armas de fuego, pero es muy común. Perdón los gritos, no creo que matando aquí a alguien. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a hablar no solamente de armas de fuego, vamos a hablar de los famosos vaporizadores. Los vaporizadores, yo creo que todos alguna vez hemos tenido con nosotros un vaporizador, famoso cigarrillo electrónico. Bueno, yo no, amigo, porque no fumo. Claro, tú no fumas, pero es que eres una persona muy saludable, ¿no? Pero digamos, así pisteas, ¿no? Pero sí, salud, eso sí lo... Cigarrillos no, nada más. Pero bueno, ¿cuál es el tema de los vaporizadores? Aquí cobra relevancia algo. Hubo una reforma en enero del 2025, donde nuestra querida presidenta de la República Mexicana estableció en la Constitución algo prohibitivo. Yo platicaba previo a entrar a grabar con mi amigo que yo recuerdo al doctor Samuel, no me acuerdo el apellido, por supuesto. Hernández, Samuel Hernández. El doctor Samuel Hernández, cuando me dio clase en el INACIPE, que decía, estoy hablando hoy por el 2009, que decía que en qué parte de la Constitución se podrían establecer conductas delictivas. Y él decía, obvio que en la Constitución no se establecen conductas delictivas porque la Constitución es la parte general. Para eso están las leyes secundarias, para reglamentar, en el caso, por ejemplo, de la pena de muerte, pues reglamentar en una ley secundaria. Bueno, obviamente los legisladores, a fin de que los jueces no hagan un estudio de convencionalidad, un estudio constitucional y digan, tengo que velar por un derecho humano, ahora los legisladores, por instrucciones del Ejecutivo, por lo quien sea, dice, vamos a regular una conducta en la Constitución. Y dirás, ¿cómo? Sí, hubo una reforma en el artículo 4 y 5 constitucional y de ahí vamos a desarrollar el tema de los vaporizadores. Permíteme precisamente hacer mención, ahora sí que leer esta reforma que hubo. Pues no te pausó, amigo, porque me vas a dormir. De forma textual, que es bueno, dice el artículo 4, la mujer y el hombre
son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. ¿En qué consistió precisamente esta reforma? Párrafo quinto. Párrafo quinto, hacemos mención. Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas. Y luego dice el párrafo quinto, que fue otra reforma. Que fue otra reforma, ahí nos refiere, que dice que queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra de las actividades que refiere el párrafo quinto del artículo cuarto anterior, que esto hace mención a los vaporizadores. Digo, se podría manejar en su momento, habíamos hablado creo que en uno de los capítulos, desde mi perspectiva muy personal, que el fentanilo no está prohibido en México, porque se basan en un convenio internacional de 1971, por esos años, donde dicen que el fentanilo es grave, pero sí está permitido porque precisamente es lo que se utiliza en los hospitales para adormecer a las personas. Pero bueno, este tema es los vapeadores. Evidentemente, la presidenta de la República dijo que en la Constitución ya hay algo regulado, que es cualquier actividad de vaporizadores. Aquel que venda, posea, comercie, introduzca, todo es prohibido de los vaporizadores. Y diríamos al inicio, pero la Constitución debe de prohibir. Bueno, ya está prohibido. Y dirá, ¿y dónde está prohibido en las leyes secundarias un vaporizador? Bueno, tenemos particularmente en el Código Fiscal, en el artículo 102, que habla de los contrabandos. Así es, que en este caso ahí es donde precisamente está tipificado este delito relacionado con el contrabando y donde pues es precisamente donde entraría lo relacionado con esta cuestión de los vaporizadores, que nos dice textualmente el artículo 102 dice del Código Fiscal de la Federación: comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías. Fracción tercera, párrafo tercero, de importación o exportación prohibida. Prohibida. Y dirá, bueno, es mercancía prohibida. Y eso habla de vaporizadores. Bueno, dice el 102, habla de la conducta que está prohibida. ¿Cuántos años sería? ¿104? Ahí nos vamos con el 104, que es donde viene precisamente la sanción referente a este artículo que acabamos de hacer mención, y nos dice el artículo 104 que el delito de contrabando se sancionará con pena de prisión, y nos remite precisamente a la fracción tercera, de 3 a 9 años cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades señaladas en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los demás casos de mercancías de tráfico prohibido, la sanción será de 3 a 9 años de prisión. Bueno, aquí cobra relevancia un decreto que expidió, ese es el antecedente. López Obrador, el 31 de mayo del año 2022, emitió un decreto presidencial donde prohibía todos los vaporizadores y los cigarrillos electrónicos. En el año 2003, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia, un amparo en revisión y dijo, ese decreto está mal, no le hagan caso, es nulo. En su momento, y tiene que ver con las reformas del 19 constitucional, cuando la segunda sala de la Suprema Corte dice, este decreto no va con la Constitución, lo hago nulo, lo hizo nulo en general, es decir, para toda la República Mexicana. Si eso hubiera pasado actualmente, el problema sería que solamente el que promovió el amparo le beneficiaría. ¿Por qué? Porque la presidenta de la República dijo en las reformas que se hicieron en la Constitución que solamente el amparo es para el quejoso. Entonces, pues mientras tú no promuevas tu demanda de amparo, si tienes impuestos, si hay alguna violación por vacunas, por omisiones,
pues te amuelas. Pero bueno, regresemos al tema de contrabando y de los vaporizadores. Como ese decreto quedó nulo, Sheinbaum emitió su decreto presidencial en enero del 2025 y prohíbe los vaporizadores. Y diríamos, bueno, seguimos hablando de mercancías prohibidas. ¿Dónde se regula esto? Bueno, estamos en la ley aduanera. Así La es. ley aduanera, en su artículo primero, establece qué leyes regula la ley aduanera. ¿Cuáles son las leyes, amigo? Sí, en este caso nos está refiriendo, este artículo primero refiere que esta ley, las de los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancía. Pero bueno, En este caso, lo remite a la segunda ley. nos remite a la segunda, que es lo referente a los aranceles, que sería el 85-43, En la ley de impuestos ley de los impuestos generales de de importación, importación. en el arancel, exportación. ¿qué El aranceles? arancel es el 8543.40.01, que aquí nos dice que todo lo que sea lo referente a los cigarrillos electrónicos y dispositivos personales de vaporización electrónicos, eléctricos o electrónicos similares, incluyendo aquellos novedosos y emergentes que utilicen tabaco calentado, los sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina y sistemas alternativos de consumo de nicotina. Todo Todos está estos prohibido. O sea, ¿qué estamos hablando, Así señores? Tú que vas aquí, que estás en la frontera, hablaba con mi señor padre que se encuentra aquí en esa ciudad fronteriza, que bueno, normalmente la gente que tiene su visa se va a Estados Unidos, pero debes ir a las de marca, pues van a Ross, van a Burlington, van a comercializar su ropa de marca y se traen los vaporizadores. Aguas. mucho Porque cuidado. entonces eso, Así es. retomando el tema del 19 constitucional, es de prisión oficiosa. ¿Y por qué lo traigo a alusión? En semanas pasadas, máximo dos, aclaro, me tocó un asunto donde una persona americana que se dedica precisamente lícitamente en Estados Unidos a la repartición pues, de vaporizadores y de mercancías en Estados Unidos, pues obviamente hubo un paquete de más de 90 vaporizadores que no le permitieron, no se lo recepcionaron. Se le hizo fácil pasar a México, pasar a ver a su novia y tómela que la detienen. Y en este caso, ¿cuántos vaporizadores Traía traía? como 90 vaporizadores. 90 vaporizadores. Hay que recordar, Ah. bueno, me queda claro que aquí para todas las personas, yo nomás es aviso. Si traes un vaporizador, hasta el momento dice la Constitución que sería de prisión preventiva oficiosa. El tercero transitorio habla que hay que esperar 180 días para que se regularice ese tipo de contrabando. Pero aclaro, hay un juez en alguna parte de la frontera de México que dice contrabando, es contrabando introducir vaporizadores, Vamos. prisión oficiosa. Sí, Y la pena mínima es de 3 años. Así Y es. por un derecho vas a estar castigado. Sí, Entonces yo me pongo a pensar, aquella persona que ingresa con 200 gramos de marihuana y que es un derecho a la salud porque el señor es farmacodependiente, la ley le otorga, se llama excusa absolutoria. Perdón, sí, una excluyente, una excusa absolutoria. Y no va a ser penado porque es un derecho a la salud. Pero aquel cabrón que se le ocurre ingresar con 5 vaporizadores, son 3 años y vas de prisión oficiosa. Y aquel que introdujo armas de fuego, aquel que actualmente, aquel que trae 5 armas, más de 5 armas de fuego, que es acopio en su vehículo, en su domicilio tenga 6 cuernos de chivo, le van a dar 5 años y va a salir luego, en un abreviado. Y aquel cabrón que es inocente, que se le ocurrió traerse sus cigarros de vaporizadores, va a estar con la misma persona que trafica con droga, trafica con armas, porque es de prisión oficiosa, porque así lo quiso el legislador. O sea, diríamos, el endurecimiento de las penas. Entonces mi pregunta es, para aquellas personas que son jueces, que son las únicas personas que van a tener derecho, perdón, no derecho, el acceso directo con las personas que están siendo detenidas por un delito, ya hablo en materia penal, quiero que vengan y que me digan, yo no voy a aplicar ese artículo de la Constitución. Entonces, ¿qué vas a aplicar? ¿La vas a contradecir? Perdón, yo como toda persona
sí, efectivamente, una persona, y soy abogado y defiendo a muchas personas. Y me queda claro que no es que defiendas a un inocente, defiendes la aplicación correcta de la ley. Así es. ¿Sale? Sí, así es. Entonces, un juez que me va a decir por ganar un voto, ¿yo la voy a dejar de aplicar? Perdón, yo no quiero de esos jueces. Yo no quiero un juez que me diga, estoy más preparado que un chicharrón. Yo no quiero una persona que venga y que me diga, mira, yo enseño más y por eso debes de votar por mí. Oye, es que yo soy de carrera judicial cuando eso es lo de menos. Yo quiero una persona que venga y que aplique el derecho, porque el juez es el que tiene trato directo con aquella persona que infringe la ley, ya sea un americano que ingresó un arma de fuego, ya sea una persona americana que ingresó un vapeador y que para el momento dice contrabando y es de prisión oficiosa. ¿O sabes qué? Es que en Estados Unidos es normal el uso de las armas de fuego. Pudieras tener un excluyente, pero si no la acreditas, la Constitución dice la pena más severa. ¿Y cuánto es? Dependiendo del arma, 10 o 15 años. Así es, así es. Y sobre todo eso último que comentas es muy interesante porque se han visto, se han suscitado asuntos en la práctica que han ocurrido precisamente con eso que comentas, porque allá en Estados Unidos cualquier ciudadano americano puede ir incluso a Walmart y comprar un arma de fuego. ¿Sí me explico? Para ellos es muy común el hacer este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa y a qué es a lo que se enfrentan? Eh, a, a mí me tocó un asunto precisamente en ese sentido de que la persona esta traía un arma, se le olvida, ¿verdad? Porque pues él tenía, como ciudadano americano, ahora sí que la podía traer, importar, la llevaba en su vehículo, se le olvidó, pasó a México y justamente en la aduana lo detuvieron y le encontraron el arma. Pues en ese momento todavía no existía esa reforma, por eso la cuestión de lo que está comentando Omar es muy interesante, porque en ese momento me acuerdo que el tipo de delito no establecía como tal una prisión preventiva oficiosa, ni tampoco decía literal de que la pena aplicarse fuera la máxima. ¿Qué pasa si a una persona, porque ahí se refiere a una persona extranjera, ¿sí me explico? Comete esta situación, se le pudiese dar esta situación de que va en su carro, trae en su guantera su pistola y de repente quiere ir a México, no sé, a echarse un trago, ir a un antro que muchos pasan. Nosotros que vivimos aquí en una ciudad donde tenemos la frontera cerca, ha tocado muchas situaciones en las cuales pues, se van a divertir, sobre todo en Ciudad Juárez, del Paso se pasa a la Ciudad Juárez, si le llegan a encontrar esta arma, a lo que se enfrentarían, y si no logran acreditarlo, es literal como lo están encuadrando Constitución. en la Constitución, de aplicar, fíjese, la pena más severa, cuando a lo mejor esa persona dijo, Dios mío, pues no es ni siquiera mi intención. Fíjate, y antes hablábamos, oye, ¿le tramitas el amparo? Porque ese es el tema. Todos son de prisión oficiosa. Ah, no te preocupes, mira, tramitamos el amparo y va a salir. Y ya, que siga su proceso en libertad. Llegamos a un abreviado y se acabó. He tenido muchas quejas de muchos compañeros de la fiscalía que porque dicen que los ataco. No, no los ataco, simplemente es la verdad. ¿Sí me explico? Y no digo que esté mal la fiscalía. El sistema penal mexicano, y aclaro, el sistema y los operadores están obligando a una persona que posiblemente es inocente a declararse culpable con tal de salir. Y voy al caso concreto de las armas de fuego. Tuvo un asunto de dos patrocinados jóvenes de edad, 22 y 23 años de edad, donde los agarran con un arma de fuego. De entrada, prisión oficiosa. Y antes diríamos, con el amparo sales y sigues en libertad. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay 5 juzgados. Solamente un juzgado te otorga la suspensión para que se revise la medida cautelar. Si no cae en ese juzgado, ¿sabes cuánto tiempo va a estar una persona ahí? 6, 7, 8 meses. Mínimo. Y dirán, ¿y por qué tanto tiempo? Por la agenda de un centro de justicia. Y dirás, ¿cómo? Sí. O sea, hoy lo detienen, 48 horas el Ministerio Público lo tiene, en su derecho lo tiene que llevar con un juez para llevarlo porque es de prisión oficiosa, lo vinculan a proceso al tercer día, pensando que es todo corrido,
y digamos, un mes de cierre de investigación, 15 días de cierre de investigación, se cierra de investigación, ya lleva casi un mes ahí, en lo que acusa el Ministerio Público ya va un mes, lo acusan, los 10 días del defensor, y luego el Centro de Justicia te fija tu audiencia en 6 meses. ¿Tú crees que una persona inocente quiere estar en la cárcel? Le promueves el amparo, que en un juzgado que dice, ¿sabes qué? La Constitución me prohíbe analizar la garantía de lo que estás teniendo y entonces te vas a quedar encerrado 6 meses y dices, ¿sabes qué? Yo soy inocente y no me quiero ir. O sea, yo quiero pelear por mi inocencia. Bueno, pues el amparo no te tocó, no tienen el amparo con los efectos que queríamos. Vámonos a juicio. Un año para que te fijen tu juicio. Así es, Un año una persona inocente, ¿tú crees que va a querer estar encerrado en el cerezo? ¿Sabes lo que va a pasar? Dame el abreviado, alcanzo beneficios y me salgo. Se acabó. Entonces, ¿qué te obliga? El sistema penal, y perdón, los legisladores están creando, endureciendo una pena que no están visualizando que un inocente se va a declarar culpable por un error. Digo, porque la mayoría de las autoridades, a ver, les voy a echar una flor, ¿no? La mayoría de los policías son personas justas, honradas, todos actuamos conforme a derecho. Extrañamente algún policía te va a sembrar droga, te va a sembrar un arma. Pero si tú caíste en ese caso, perdón la expresión, ¿no? Y no encuentro otra palabra. Empieza con con M, y termina con E. Mamaste, carrera. O sea, vas a estar ahí un año. ¿Sí me explico? Sí, es cierto. Entonces, ¿qué prefiero? Yo prefiero, asumo una responsabilidad que no es mía y voy para adentro. ¿Sabes qué? Vaporizadores. Hasta el momento es de prisión oficiosa. Bueno, hay que esperar 180 días. Vas a estar en la cárcel. Ya senténciame. O sea, no están entendiendo. Decía, los legisladores no están entendiendo la naturaleza de un derecho penal. Y no digo que esté mal, porque el derecho penal todo el mundo a la última razón del derecho penal, es así. Sí, porque ya pudiste haber sido sancionado. No entendiste, pues terminaste en la cárcel. Pero hay gente que es inocente y está en la cárcel. Señor juez, que está usted eligiéndose, ¿no va a aplicar la Constitución? ¿No va a aplicar la reforma constitucional a la literalidad? Señor magistrado, que usted no tiene acceso a la ciudadanía, hay que aclarar. Usted que se está lanzando por un magistrado, usted va a revisar lo que hizo un juez. Usted va a revisar la legalidad de un proceso penal. No va a tener acceso a un público, no va a tener acceso a la ciudadanía, no nos engañemos. Usted va a revisar el actuar de un juez. Usted, señor magistrado, va a revisar y va a decir, el juez estuvo mal por aplicar la pena más severa, como dice la Constitución, y usted va a decir, no la voy a aplicar, y le voy a decir que el juez estuvo mal. No creo. Claro. Señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿usted también va a decir que no apliquen la Constitución? No es cierto. No nos engañemos. Este programa es para la gente normal, los ciudadanos. Tú que ingresas de Estados Unidos con vaporizadores, es delito, es contrabando, es prisión oficiosa. Aquel que se está echando un vape y se acabó, está prohibido. Señor juez, ¿no lo vas a aplicar? No engañes a alguien. O sea, dime que vas a ser justo. Dice un juez, y no digo el nombre porque lo respeto muchos de los jueces de Juárez, ya ha salido en la mañanera porque es un juez muy justo, y la verdad, yo lo respeto mucho, empieza con letra A, y güey. Pero efectivamente él dice, yo te voy a escuchar. Y eso ya es aportación mía, claro, no del juez. Pues si un juez te va a escuchar, ¿qué tiene que hacer el juez? Aplicar la ley. Porque la estás transgrediendo. Y la Constitución te lo está prohibiendo. Y no es la Constitución. O sea, es el diputado, es el senador, porque ellos son los que están haciendo la ley. Ellos son los que están regulando una conducta y te la están prohibiendo. Entonces el juez que dice que te va a dar acceso a tu justicia, esa es tu justicia, que tienes que estar en prisión. Esa es tu justicia, la pena más severa, 15 años, 10 años. ¿5 armas? Ok, 5 años, porque es acopio. Bueno, más de 5, 6. 6 cuernos de chivo. 5 años, que es la pena mínima. Pero tú, americano, que ingresas a México, la más severa, 15 años. Una pistola, puede ser. ¿No? Sí, y eso... Una pistola. Y el gobierno americano... No precisamente un arma larga, pues. Y el gobierno americano dice que somos terroristas y que el narcotráfico... Bueno, a ver, aquí está el gobierno mexicano. Cualquier americano que ingrese con vapes
o que ingrese con armas de fuego, o aquel que se le ocurra americano que ingrese a volar un avión no tripulado, es invasión a la soberanía, ahí está la pena, es la más severa. ¿La van a aplicar? Porque ese es, o sea, a nosotros nos hablan, bueno, no nosotros, a México le dicen que son terroristas. Estados Unidos no puede controlar el arma, las armas de fuego. Ahí está su legislación, la pena más severa. ¿La van a aplicar? ¿La vas a aplicar? ¿Cómo es, amigo? No, totalmente de acuerdo en todo lo que comentas y sobre todo, bueno, podría en un momento dado una persona decir a lo mejor si introduzco un arma a México, pues hay problema, ¿verdad? Voy a introducir un arma y puedo tener problemas porque allá es un delito, a lo mejor aquí no, aquí el traer un arma no. ¿Por qué? Porque soy ciudadano americano y la puedo portar o poseer. Pero imagínense si es que, ¿qué van a pensar o qué van a decir? Trayendo vapeadores, ¿sí me explico? Que agarre, que digo, es más, voy a comprar unos 10 vapeadores para llevarles a mis cuates de allá de Ciudad Juárez o de Zacatecas, me voy a llevar unos 20 que aquí son baratos y los voy a llevar, o es más, se los voy a vender y demás. Y no se imagina porque pues no tiene, dicen que la ignorancia no exime de responsabilidades, pero hay cuestiones como estas, por ejemplo, que a lo mejor la persona que está en Estados Unidos dice, pues yo qué fregados voy a saber que un vapeador, meter un vapeador es un delito. ¿Sí me explico? Y ahora resulta que nos encontramos que no solamente es un delito, sino que es un delito de prisión preventiva o oficiosa porque se configura un contrabando. La verdad es que sí estamos pata para arriba, porque donde dejamos precisamente la presunción de inocencia, ¿sí me explico? Y como bien lo explicaba Omar, desgraciadamente la persona, mientras son peras o son manzanas, la persona queda detenida. Ahí están en la cárcel. Queda totalmente detenida. Ya tenemos 2 compañeros y están ahí detenidos. Mira, incluso él tiene su vapeador aquí. Y aquí es un tema relevante para ir concluyendo. Cuando alguien se va a un juicio oral, o sea, ¿qué tan grave es esta legislación de los diputados y los senadores que te dicen la pena más severa? Para aquellas personas que se van a un juicio oral y los hayan penalmente responsables o les dictan un fallo condenatorio, la siguiente etapa se llama individualización de sanciones, donde tú tienes que desahogar prueba, donde tienes que pelear para que en el mejor de los casos no le pongan mínima, media, o sea, pelear para que le pongan la pena mínima. Con esto es una transgresión a un derecho humano. O sea, aquí ya no vas a pelear si le van a poner la mínima. La Constitución es clara, la más severa. Y qué bueno que no existe la pena de muerte, porque en el tema de inicio decíamos Porque que existía si no la pena. la más severa, La más severa es la pena de la muerte. pena Se acabó. impónsela. Por vaporizadores. No, Pero aquel cabrón que trae droga, échale nada más 5 añitos, ¿no? O sea, por eso este programa yo les invito, y ya hemos invitado a muchas personas y se dan su paquete, pero aquellos que se están lanzando para ser jueces, magistrados, bueno, vénganme a decir que yo estoy mal y que no van a aplicar la Constitución, que sí, que quieren tener acceso y ser más humanos. Pues sí, me queda claro que las resoluciones tienen que ser con acceso al público, tienen que ser entendibles, tienen que ser, ¿por qué taller responsable por un delito? claro. ¿Por qué? Porque sí es un delito, pero no vengan a marearme a decirme que no van a aplicar la ley, Sí, claro. que el magistrado o la magistrada van a tener acceso al público, cuando no es cierto. Digo, del tradicional al actual, ningún magistrado tiene acceso, resuelven la actividad del juez. Pero bueno, se me hizo importante por este tema de los vapeadores, sacarlo a relevar, que aquí mis amigos o aquellas personas que les gusta echarse un vaporizador, pues piénsenla, porque ya es un delito grave. Y sobre todo, no, si lo van a hacer, pues igual y cómprenlo acá, no lo traigan de Estados Unidos, No, no te olvides. y aquel que lo venda aquí, no, y aquel que lo venda aquí también es Está delito. sancionado, así que aguas. Y también va a ser, Mucho ¿sí me cuidado explico? con eso. Ahora sí que con respecto a lo que comentaba Omar, pues se hace una invitación, ¿verdad? Atenta a aquellos candidatos a jueces, a magistrados, si es que en un Juezas y momento dado, magistradas. jueces, juezas, magistrados, magistradas, magistrades, Todos. todos, la invitación atenta a que si gustan acompañarnos, si nos gustan venir precisamente a externar su opinión, a decirnos qué es lo que ellos piensan acerca de lo que nosotros estamos comentando con ese tipo de situaciones, están cordialmente invitados. Yo les doy la certeza a los
seguidores que tengamos, que yo aquí no me voy a vender y que cada juez venga a defender su tema. Porque no les voy a regalar un voto de algún amigo, de algún compañero. Porque algo sí estoy de acuerdo, soy abogado. Pero me queda claro que la Constitución dice por lo menos una pena justa. Y eso es lo correcto. Alguna vez hablaba yo con Fernando, no hay que ser buenos o malos, simplemente tienes que Nada ser más justo, justo. amigo. ¿Y qué es la justicia, mi hermano? Decían por ahí, era Aristóteles, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Amigo. Vamos. No sé si era Aristóteles o Platón, pero bueno. Ahí estamos. Hermano. Felicidades a todos y síguenos. Gusto en Dale like. saludarlos y aquí estamos a la orden. Ya se acabó. Saludos. Gracias.